Bana, txoin. Egunon guztioi, gaurko gobernu batzordean hainbat gai onartu ditugu, eta bereziki horien artean 3 aipatuko dizkizuet gaurko agerraldian. Horietako denengoa izango ditzateke Mariaren bihotza ikastetxea zanari dagokiona. Kasu honetan gaurkoan onartu baita behin betikoz plan berezia, eta dakizuten bezala hasieran edo aurretik ekipamentu izaera zuen eraikinak orain 3. sektoreko erabilerara aldatzen da. Decía que de 3 temas que quería mencionar de la Junta de Gobierno local, el primero sería el de la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito urbanístico relativo a la parcela Corazón de María, en Gros. Y el objetivo del plan consiste en el cambio de uso del actual equipamiento privado al de uso terciario. Bigarren gaia izango ditzateke Basque Culinary Centerrek burutu nahi duen proiektuaren inguruan, Gastronomy Open Ecosystem. Hau dakizuten bezala Basque Culinary Centerrek 10. urteurrena ospatu zuenean adierazi zuen proiektu honetan lanean zegoela, talentua ikaslea eta ekintzailea trebatzeko zentro baten proiektuaren ingurua danean zebile da, eta hor gu ere elkardanean gabiltza udal bezala, eta gaurkoan tokiko gobernu batzordean hartu dugun erabakia izan da Okendo alden 25.780 metro karratuko gune publikoa daukagu, horretatik 5.500 lursailaren emakida demaniada izapidetzeko espedientea irekitzea, proiektua aurrera eginez gero kokapen egokia izan daitekeelakoan. Lekua da, hain zuzen ere, Okendo kulturetxearen eta Manteo Zubiri ikastetxearen artean dagoen partzela bat. Avenida de Navarratik goraldea. Decía que la segunda cuestión que quería mencionar está relacionada con el Basque Culinary Center. Con motivo de su 10º aniversario ya, la propia dirección del Basque Culinary Center hizo pública la intención de trabajar y sacar adelante un proyecto Gastronomy Open Ecosystem que básicamente consiste en un centro único de formación de talento estudiantil y emprendedor, que promoverá la creatividad, innovación y desarrollo de talento que trabajen en soluciones para toda la cadena de valor de la gastronomía. Y en lo que es la génesis de ese proyecto, pues el Ayuntamiento también está implicado desde el principio, y lo que hoy hemos hecho en la Junta de Gobierno local es iniciar un expediente para una cesión de manial en favor del Basque Culinary Center para desarrollar este proyecto en una parcela de equipamiento que está en Gros, concretamente enfrente de Zubiri Manteo y al lado de la Casa de Cultura de Okendo. Una parcela de 5.500 metros cuadrados que es propiedad municipal. Eta hirugarren gaia izango ditzateke Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatu beharreko hitzarmenaren onarpena. Hau izango ditzateke nolabait esateko azken pausoa Marrutxipiko lotuneari dagokiona, Gipuzkoako Foru Aldundiak ejekuzioaren kontratua aurrera eraman ahal dezan. Guztira 12,7 milioi eurotako aurrekontua dauka lotune honen proiektuak, eta horietatik 3,5 milioi udaletxeari dagozkio, kontzeptu ezberdinegaitik, berez lotuneaz haratago ere saneamentu lanak egingo dira udal sarean
baliatuz obrak egingo direla horiek ere egokitzeko, eta gero baita ere gure zonalde urbanoan egingo diren beste zenbait interbentzio balorazio hori daukate. Lotune honek ahalbidetuko lukeena izango ditzateke Gipuzkoa 20 deitzen den saihesbide zaharraren zahar horretatik Kastedao parkearen altuera horretan gutxi gora bera eta Marrotxipi aldera lotura bat egitea, eta modu honetan posible izango ditzateke batez ere Ategorri eta Egia Gros ingurune guzti hori nolabait irisgarri izatea zuzenean variantetik, adibidez ibaia erabili gabe. Eta beraz uste dugu benetan lotune berri honek eragin baikorra izango duela gure barne mugimenduetan hiri bezala. Proiektuak 24 hilabeteko danak aurre ikusten ditu, eta diodan bezala behin guk hitzarmena onartu ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiak nahi duenean aukera dauka eta badakit aldik eta azkarren aterako duda konkursora ejecuzio proiektua. Decía que la última cuestión es la aprobación por parte del Ayuntamiento del convenio para la ejecución del enlace de Marrutxipi, conjuntamente con la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es el último paso que la Diputación Foral de Guipúzcoa necesita para poder sacar ya a concurso lo que es la ejecución de esta actuación. Es una actuación importante, con un presupuesto total de 12,7 millones de euros, de los cuales, en virtud de este convenio, el Ayuntamiento financiará 3,5, porque hay determinadas actuaciones que se realizarán con motivo de la ejecución de este enlace que son propiamente de trama urbana, incluso renovación de saneamiento que estaba pendiente en el ámbito, que se han integrado en este proyecto para que se hagan de forma conjunta. Y esa es, por decirlo de alguna manera, la aportación que realiza el Ayuntamiento de la ejecución de este proyecto. Es un enlace importante, y importante desde el punto de vista de la distribución de la movilidad de la ciudad, porque permite un acceso y una salida al barrio de Gros, al barrio de Guía y a la zona de Ategorrieta mucho más directa, y creemos que tiene un gran potencial, sobre todo porque muchos de esos movimientos en este momento se utilizan o se realizan utilizando el río. Y por lo tanto, en esa función que la GI 20, desde que dejó de ser pasante, debe cumplir de distribuidor de tráficos, este es un punto importante. La actuación, después de haberla trabajado mucho, pues la verdad es que es una actuación con la que estamos satisfechos, porque los primeros proyectos que se contemplaban tenían una afección, yo creo que intolerable sobre lo que es el ámbito, pero la solución final que se diseñó por parte de Diputación Foral, que básicamente, para que se entienda, es a través de una salida a izquierdas en lugar de a derechas, que suelen ser las tradicionales, aunque hay a izquierdas y a derechas en San Sebastián varias además, pues permite no tener que hacer estructuras, el poder hacerlo por debajo del tronco de la variante y por lo tanto no afectar ni al Parque de Castedao ni al otro lado de la variante, y hacer un enlace bien integrado con el entorno urbano. Tiene 24 meses de ejecución y me consta que la Diputación Foral pues, sacará este proyecto a concurso de ejecución de forma inminente, una vez que nosotros ya hemos hecho el último paso, que era el de firmar o aprobar este convenio de la Junta de Gobierno local. Hemendik aurrera, zuek esan, galderari baldin badaukazute, zuen esanetara naukazute. Basque Culinary Centerren proiektuaren inguruan, barkatuko jazu, baina jakin nahiko nuke zehazki konzesión de manial horrek zer esan nahi duen, barkatuko jazu ez jakintasuna, eta gero badakizuen Basque Culinary Centerrek noiz hasiko lukeen eraikuntza, ero proiektu hori zertan dan. A ber, guk gaur egiten duguna da, konzesión de manial da, lagapen bat egitea Basque Culinary Centerri, udaletxetik eraikina bertan egin aldezan.
Bai, lursailarena. Guk aurre egin duguna da espedientearen hasiera. Eta hori da, Basque Culinary Centerrek berak beharrezko duen pauso bat proiektua idazten hasteko. Ez badima dauka hori, ez dagoelako nun hasiko den. Orduan guk ematen dugu paso hau, espediente hau irikitzen dugu, Basque Culinary Centerrek ja proiektuaren idazketa abian jarri dezan. Sí, no, me preguntaba sobre lo que es la concesión de Manial, cuyo expediente iniciamos hoy. O sea, todavía no se ha producido la concesión de Manial, ¿vale? O sea, en la Junta de Gobierno local de hoy hemos abierto o hemos iniciado el expediente para que se pueda producir como aportación al proyecto esa concesión en favor del Basque Culinary Center, del que somos parte, por cierto, bueno, pues para desarrollar este proyecto. Es un paso necesario que el Basque Culinary Center necesita para poder lanzar la redacción del proyecto. Porque si no tuviera un solar de equipamiento en el que estuviera previsto la realización del proyecto, no puede encargar ninguna redacción. Entonces, esto desatasca, por decirlo de alguna manera, el que ya el Basque pueda empezar a redactar el proyecto. Es un segundo edificio que necesita el Basque Culinary Center. Sí. Se puede decir, para hacer, digamos, cosas parecidas a las que hace ahora, es decir, formar a gente o... Yo creo que es más amplio. A ver, esto se enmarca mucho más en lo que es toda la estrategia de toda la cadena alimentaria que promueve el Gobierno vasco, en el que, lo que busca este centro fundamentalmente es, aparte de atracción de talento, pues todo lo que es la innovación en todos esos ámbitos. Es distinto, o sea, no es lo mismo. Lo otro es la universidad y esto es un centro con otras características. Te lo explica José Mari Aizega bastante mejor que yo, pero efectivamente es una nueva sede o una sede distinta de otro proyecto que es distinto a lo que es el propio Basque Culinary Center. La concesión de Manial consiste en una cesión, digamos, por un periodo X de tiempo. Sí. Y ellos deben de construir el edificio. ¿El qué? Ellos deben de construir el edificio, claro. Entiendo, y cuando acabe la concesión, ese edificio... Retornaría al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Pero estoy de memoria, pero yo creo que la sede del actual Basque Culinary Center también es parecido, si no igual, porque está construido sobre una parcela titularidad del Ayuntamiento de San Sebastián, en virtud del cual nosotros formamos parte del Basque Culinary Center, en tanto que la aportación que el Ayuntamiento hizo fue la cesión de la parcela. Pues esto sería prácticamente igual. ¿Para cuántos años es la concesión? Todavía lo que hemos hecho hoy es iniciar el expediente. Entonces, que es señalar el sitio para que ellos puedan ya sobre ese sitio señalado hacer una redacción de proyecto. Pero cuando culminemos el expediente ya se determinará durante cuántos años, etcétera, etcétera. En relación al enlace de Marruchipi, quería preguntar si tiene el Ayuntamiento previsto otros enlaces, otros pinchazos a la variante o incluso a algún ramal de la autopista Bilbao para darle un poco mayor fluidez o para generar mayor flexibilidad a los accesos a San Sebastián. Cuando dices ramal de la autopista Bilbao... No, estaba pensando un poco, por ejemplo, la entrada, no sé si se barajó en su día, ¿no? La entrada de la autopista a Bilbao por Ondarreta, pues también se barajó en su día generar también un acceso más directo a Igara, por ejemplo, ¿no? No sé si se está pensando en algo así, en nuevos accesos, tanto en la variante como en la autopista. En la legislatura anterior constituimos una comisión, Ayuntamiento, Diputación Foral, para analizar cuáles podrían ser las mejoras que se podían introducir en lo que es la movilidad urbana, sobre todo aprovechando la nueva condición de la antigua variante de San Sebastián. Es decir, porque la variante de San Sebastián, hasta que se abre el segundo cinturón, pues era implanteable el que se pudieran hacer determinadas cosas. Por ejemplo, este enlace no era posible porque era una carretera de paso con unos volúmenes de tráfico que no permitían el darle esta nueva función. Entonces, con esto hicimos un trabajo, yo ahora estoy de memoria, y sacamos que dos actuaciones que eran muy prioritarias para el Ayuntamiento eran esta
y el enlace del polígono 27, que se está ejecutando en este momento, la salida por Astigarraga. Y después, hay un documento que es público, se hizo público, se enumeraron una serie de posibles intervenciones que se podían también ir realizando en el tiempo. Que hay algunas, como por ejemplo una conexión con la subida a hospitales, que están ahí, o sea, sobre las que vamos a seguir trabajando. Hombre, las dos actuaciones que en este momento están ya lanzadas son las más importantes, desde el punto de vista de lo que es la funcionalidad, pero también desde el punto de vista de peso presupuestario, porque esta actuación pues es considerable y la otra que está en ejecución supera los 10 millones de euros también, que esa la está asumiendo al 100% de la Diputación Foral de Guipúzcoa porque es interurbana, entre Donostia y Astigarraga. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando para, bueno, en esa lista que hicimos se puede recuperar, como digo, es pública. Se hizo una predación de proyectos que podían ejecutarse para mejorar la permeabilidad de la variante y utilizarlo más de elemento de distribución de tráficos internos. Vamos a seguir trabajando pues, para poder ir desarrollando las distintas alternativas que allí se contemplaron. Eta euskeraz esango dezatik, Davidek utzi du rekadua, esanez, erantzuten dudan bakoitzean euskeraz ere erantzuteko. Ez, nioen, gaurkoan aurkezten dugun hau, bueno, aurkeztu ez, baizik eta hurrengo pausua ezagutzen duen lotune honek, bere jatorria dauka aurreko legealdian Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera egin genuen lan batetan. Han batzorde bateratu gendun bi erakundeen artean eta aztertu genituen Donostiako loturak, nolabait esateko, batez ere GI-hogeiak daukan funtzionalidade berria kontutan izan da, bigarren ingurabidea funtzionamentuan dagoelarik, ze aukera berri irikitzen diran gehiago zulatzeko GI-hogei hori, eta GI-hogei hori izan dadila gehiago gune metropolitanoaren distribuzio trafikoetarako, ja ez da pasoko trafikoetarako, baizik eta bertakoen erabilerarako. Eta azaldu ziren bi aktuazio lehentasun osokoak izan ziren, bat 27. poligonoaren irtera Astigarragatik eta Marrutxipiko lotunea. Garbi ikusi gendun, bi hauek zirela, zalantzari gabe lehentasunekoak zirenak. Baita garestienak ere, hori esan beharra daukat. Honek 12 milioitik gora badio du, eta besteak Astigarragatik, 27. poligonoa Astigarragatik irtetzeak, 10 gora ere. Eta bi hauei abian jarrita daude. Gero zerrenda horretan azaltzen ziren beste aukera batzuk, aurrekontu aldetik nabarmen baxuagoak zirenak, baina aukera direnak, adibidez, gogoratzen dut saihesbidea, Donostiako saihesbidea ospitalen igoerarekin lotzearen aukera, eta beste puntu txiki batzuetan ere horrelako gauzak egina dizatea, horretan lanean jarraituko dugu, baina ez da gutxi, behintzat orduan ezarri genituen bi nagusienak, behintzat aurrera atera izana. Sí, estos días estamos viendo que la ciudad está padeciendo atascos importantes. Hay quejas por parte de los usuarios, retrasos en los autobuses, los parkings colapsados. En fin, no sé si tiene alguna visión el alcalde sobre alguna alternativa. El RAC propone autobuses lanzadera. En fin, ¿se está manejando algún tipo de alternativa, de opción a esto que se está produciendo durante estos días en la ciudad? A ver, eso por supuesto. Es decir, es una cuestión que siempre está sobre la mesa y es objeto de análisis. Yo creo que las cosas hay que ponerlas también en su contexto. Es decir, o sea, tampoco creo que porque pues, durante el mes de agosto y en hora punta pues, tengamos situaciones que en el pasado hemos conocido también, o en Navidades también ha solido ser así, pues no sé, podemos convertir eso como en el... ¿no? O sea, somos muy daos, ¿no? A decir, bueno, pues lo que pasa en 15 días se extrapola a los 12 meses y entonces hacemos un planteamiento, pues no. El tema de las lanzaderas sí, de hecho, sabéis que el año pasado se puso en funcionamiento la de Yumbe. Le cuesta funcionar, siendo francos, porque, bueno, pues al final mucha gente busca la comodidad de acceder hasta la cocina, por decirlo de alguna manera, y a veces eso luego genera complicaciones, y es verdad que este año no ha sido posible, por circunstancias que todos conocéis, y es que Yumbe pues, lo tenemos por razones de prioridad en este momento destinado a otros fines, que es la vacunación. Y ahí le hemos dado prioridad absoluta y tuvimos muy claro que bueno, es lo que toca. Tampoco hay toros porque es lo que toca.
Otros sí están funcionando, ¿eh? Por ejemplo, lo que conocemos como el aparcamiento del Diario Vasco, etcétera, pues sabemos que está lleno total durante todos estos días, que se está utilizando como aparcamiento disuasorio, por decirlo de alguna manera, con autobuses, que es el 5, que tiene unas frecuencias muy potentes y que hace que la gente pueda acceder al centro, ¿no? Y de cara a futuro, pues evidentemente, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que plantear y replantear. Y estamos inmersos en lo que es el diseño de la ciudad futura, con cambios considerables. Además, no hay que olvidar que de cara al 2023, obligatoriamente esta ciudad tiene que establecer una zona de bajas emisiones. Y eso, hasta donde yo sé, se hace estableciendo limitaciones de no poder acceder. O sea, nos guste o no, eso también va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, es un tema que está siendo trabajado en este momento y que, bueno, pues seguramente en próximos años, próximos, va a dar novedades sobre lo que es la situación actual. Euskeraz. Bai, egun hauetan izaten ari geran autopilaketak eta direla eta ez, hori ateratzen da eta egia da. Udaran momentu batzuetan horrelako egoerak bizi izaten ditugula. Ez da ona izaten askotan, ez dakit ez, 15 egunetan gertatzen den gauza baten araberako gogoeta egitea urte osorako, ez? Badirudi egunean sortzen ditugudako eztabaidak. Baina bai, egia da Donostiako hiriaren trafikoaren inguruko gogoeta mai gainean dagoela, ez gogoeta, baizik eta etorkizuneko hiriaren irudikapen hori horrekin lanean ari garela, ez? Aurtengoan ezin izan dugu ilunbe erabili, adibidez, autoak kanpoan utzi eta garraio publiko bitartez hirira hurbiltzeko, danak dakizkigun baldintza salbuespenekoegatik, hau da, momentu honetan txertaketetara bideratuta daukagudako ilunbe, eta hori da denengoa, eta jazta. Aurreko urtean eduki gendun, hala ere, kosta egiten da, askotan, horrelako gauzak, edo horrelako eskaintzak eginda ere, erabiltzea, jendeak, askotan erosotasuna bilatzen dugudako, eta barruraino sartzen garaleko, ez? Beste batzuk funtzionatzen ari dira, badakigu ibaetan dagoen aparkalekua bete-beteta daukagu da, egun hauetan jendeak hori egiten du edako modu naturalean gerozta gehiago, ikusita eragozpenak daude da, erdigunera sartu ezkero. Baina berriro diot, hau aldatu egingo da, etorkizunera begira, besteak beste 2023-rako, nahia da ez, eta guk nahi dugu, zetik uste dugu hor gauza batzuk mugatu egin behar direla, emisio baxuetako guneak abian jarri behar ditugu hiri guztiak, 50.000 biztanletik gora gauden hiri guztiak, eta Donostiak ere hori egingo du, eta horrek mugak ekarriko ditu, eta gauza batzuk ezingo dira egin. Eta hori urte gutxitan ikusten joango geran gauza izango da. En anteriores ocasiones, digo por lo de las autocaravanas y las campers que están en la zona de Berillo, que hay un montón de quejas por parte de los usuarios, creo que hay, desperdicios, en fin, se están provocando también situaciones de que no se puede aparcar los vehículos, los usuarios de otro tipo de vehículos, ¿no? Yo no quiero tener un conflicto con nadie ni quitarme ninguna responsabilidad, pero ese aparcamiento es de la universidad, hasta donde yo sé. Entonces, ya hablaremos con ellos para ver cómo se puede gestionar mejor o qué se puede hacer. Pero no, lo digo porque es así, o sea, sin más, y sé que suele ser problemático todos los años. Vale, eskerrik asko.